Gracias, mi Padre hermoso. Gracias por estar con nosotros todos los días a través de la persona del Espíritu Santo, a quien reconocemos en este lugar como el Rey, el Señor, el poderoso, el Santo. Agradecidos de poder entrar por tus puertas, Señor, confiadamente, solamente por los méritos de la sangre de nuestro Jesús, nuestro Rey Jesús. Gracias por estar aquí. Presentamos, mi Señor, esta palabra delante de tu pueblo. Que ellos puedan abrir, que tú puedas abrir sus oídos espirituales para poder recibir esta palabra como de parte de ti, de tu corazón, Señor. Que tú puedas poner en mí ese denuedo para predicar tu palabra como se lo diste a Pablo y a otros, mi Señor, en la Biblia. Yo me someto a la dirección de tu Espíritu Santo para que seas tú el que digas lo que quieras decir a tu pueblo, porque es la iglesia que tú amas y que tú, Señor, rodeas de tu amor y de tu bondad. Esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Esta noche tengo el privilegio de compartir con ustedes la palabra que el Señor me dio en búsqueda de su presencia. Voy a pedirles que oren para que esta palabra, como dice Hebreos 14:12, pueda ser una palabra que esté viva y que sea lo suficientemente eficaz como para cortar como una espada de dos filos, dice la palabra, nuestra alma y nuestro espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discernir los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. Amén. Así que declaramos que esa palabra va a tener el poder para hacer todo esto esta noche en nuestras vidas. Amén, hermanos. Hemos recibido bastantes palabras en un tiempo más o menos en un periodo de 3 semanas, de un mes. El Señor ha usado a la sierva del Señor de esta congregación, a la pastora, para darnos varias palabras y para ministrar al pueblo de Dios. Y le pedí esta mañana que me escribiera la palabra y voy a leer la palabra que le dio en relación al ayuno. Me dijo que era un parteaguas, que así como sacó el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, así nos sacaba de la esclavitud a nosotros. Que así como abrió el mar rojo y los pasó en seco, así lo haría en nosotros para darnos su bendición. Que viene un antes y un después, que es tiempo de rompimiento. Todo lo que ha estado retenido será desatado. Pues yo creo que todos pudieron leer, pero por los que no leyeron, el testimonio tan maravilloso que tal vez después mi mamá puede dar en detalle, que a través de ese tiempo de rompimiento y de ayuno, mi mamá recibió una tremenda bendición, una sorpresa de parte de Dios, y es que ella se hizo unos exámenes de artritis y de osteoporosis y estaba completamente sana, ¿no? Salieron limpios los exámenes. Y esto, hermanos, es algo imposible. Luego, en otra reunión, creo que fue el día que nos dio su testimonio Kelvin, mi mamá dio una palabra, explicó algunas cosas y creo que pidió esta última canción que cantamos de Algo Grande Vendrá. Ese día, esa canción, no sé, a mí siempre me ministra esa canción, tiene algo muy especial. Y a mí me estaba contando Diana, por eso le pregunté que si iba a venir, no sé si nos puede contar rapidito lo que ella experimentó, algo muy maravilloso. Durante el tiempo de esa canción ella experimentó algo muy precioso. Y quizás algunos de nosotros también, pero Diana fue la que me contó. Buenas noches, hermanos, bendiciones. Sí, ese sábado, cuando la pastora finalizó, después de la prédica, cuando finalizó con esa canción, yo pude sentir la presencia del Espíritu Santo y cómo Él empezaba a ministrar, a tomarme, ¿verdad?, en mi cuerpo. Y solo escuché el susurro que me dijo, extiende las manos, porque como en señal de que vas a recibir algo. Entonces yo extendí las manos y cerré mis ojos, extendí las manos y lo que yo estaba sintiendo en las manos era una pesadez demasiado fuerte, como que si me estaban poniendo algo en las manos, pero era demasiado pesado. Y entonces me dice, está la bendición que traigo a la vida de ustedes, que tú no vas a poder sola, toma la mano de tu esposo. Y entonces le agarré la mano a mi esposo, esta mano de acá, esta la tenía acá, esta le tomé y le dije,
amor, estire la otra mano, le voy a enseñar de que va a recibir algo, le digo yo. Y entonces creo que ambos experimentamos el peso de la gloria del Señor, ¿verdad? Era algo como él en una esquina y yo en la otra, y era algo así como que nos hacía inclinarnos porque era demasiado pesado. Entonces, lo último que el Espíritu Santo me dijo, no me he olvidado de la palabra que te di el año pasado, sé que aún sigues esperando algo y no va a finalizar este año sin que lo recibas. Entonces era algo así como, está la bendición que no solo le iba a poder yo, sino que mi esposo me tenía que ayudar, ¿verdad? Y yo ese día sí lo pude sentir la gloria del Señor. La pastora nos ha dicho que es la chequina del Señor. Entonces esa fue la experiencia. Muy hermoso lo que Diana experimentó, hermanos. Pues yo me quedé pensativa y hoy mientras oraba, el Señor me hizo recordar que en esa oportunidad que estábamos cantando esa canción, lo que el Señor me ministró a mí de manera personal es que yo sentía, y creo que en uno de los días también que estuve en medio de la alabanza, yo sentía que venía un cambio de temporada. Y mi mamá creo que también lo dijo, pero yo se lo pedí, pero ella no me escribió eso, pero en algún momento ella lo dijo, que venía un cambio de temporada. Entonces, la palabra que yo recibí de parte del Señor este día es eso, que viene un cambio de temporada. Como dice ese canto, ¿verdad? Algo grande viene. Entonces escudriñé lo que significaba eso de cambio de temporada. La palabra, por ejemplo, en Cantares 2, versos 11 y 12, habla de cambio de temporada cuando dice, porque he aquí ha pasado el invierno, se ha mudado la lluvia, se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Amén. También está en Génesis 8:22, dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Entonces la palabra nos habla de algo que nosotros conocemos en el mundo natural, que son los cambios de temporada, los cambios de estación. Nosotros en Honduras, por ejemplo, no tenemos muy marcados los cambios de estación porque nosotros estamos bastante cerca del Ecuador. Pero no sé cuántos vinieron cuando nos contó el testimonio Kelvin, que en el país donde él estaba, en Suecia, él nos contaba que es muy diferente acá, que allá el verano solo dura un poquitos meses y que eso es lo que ellos celebran, y el invierno dura la mayoría del tiempo. Hay otros países que celebran la primavera. Nosotros creo que no está tan marcado lo que es la primavera, pero como leíamos en Cantares, la primavera es un tiempo de las flores, donde un tiempo muy hermoso, donde flores que normalmente no florecen empiezan a florecer. Y todo esto, hermanos, que habla la palabra de los cambios de estación, tiene significados profundos, espirituales a nuestra vida. Y es algo que yo quisiera que el Espíritu Santo nos revelara aún más profundamente de lo que yo puedo revelar, porque cada quien recibe la palabra conforme a lo que está experimentando. Entonces ustedes podrán decir, bueno, la pastora dijo que viene un cambio de temporada o que ya vino o cómo es, qué es lo que está ocurriendo. Entonces primero quisiera explicarles lo que son los cambios de temporada, porque si ustedes no saben en su vida personal, sabemos lo que es, como les digo, en el mundo natural, pero si en su vida personal no sabemos cómo identificar un cambio de temporada, no vamos a estar listos para esto. Entonces les voy a explicar. De manera general, un cambio de temporada, con solo la palabra cambio, es cuando hay un cambio en nuestra vida. Por ejemplo, les voy a poner algunos ejemplos. Volvemos al ejemplo de Kelvin, él cambió con Marielos de país, ese es un cambio de temporada. Un cambio de trabajo, viene una temporada diferente a nuestras vidas, ¿verdad? Puede ser una pérdida de trabajo en donde nos encontramos
con la inquietud de si emprendemos un negocio o buscamos otro trabajo, que fue lo que me pasó a mí en junio. Yo estaba convencida cuando salí de mi trabajo anterior que, los primeros días estaba convencida que mejor seguía con lo de la repostería y lo hacía como muy bien porque había recibido una buena cantidad de dinero y que podía emprender con eso. Entonces yo estaba convencida que eso era lo que mi corazón anhelaba y que iba a poder servir más al Señor. Pero luego como que el Señor me cambió esa forma de pensar y me mostró que no era el tiempo, que tal vez en otro momento o tal vez nunca se va a dar. Entonces ese puede ser un cambio de temporada también. Otro cambio de temporada puede ser que estábamos en una situación económica muy buena y de repente nuestra situación cambió y empezó a ser mala. O al revés, estábamos en una situación económica muy mala y empezamos a prosperar y todo empieza a ser mejor. En cuanto a la salud, por ejemplo, éramos personas saludables y de repente nos enfermamos, o al revés. Un cambio de temporada puede ser que estábamos enfermos y lo que le pasó a mi mamá, ¿verdad? Que ella recibió ese milagro de sanidad. Entonces, ella está experimentando un cambio de temporada, ¿amén? Entonces, así como esos ejemplos, les puedo poner muchos ejemplos, pero voy a dar algunos ejemplos basados en la palabra del Señor. Como el Señor nos está hablando de un cambio de temporada, yo quiero creer que es algo positivo para nuestras vidas, que va a ser para algo mejor, para algo grande que va a venir a nuestras vidas, amén. Y es algo que como iglesia también Él lo está hablando, no solamente a nivel personal, sino a nivel congregacional. Él está hablando que va a haber un cambio de temporada. No sé cuántos en este momento me pueden levantar la mano que en base a la definición que les he dado, pueden decir que hay un cambio de temporada en este momento en sus vidas. ¿Cuántos están experimentando? Hay varios. Por ende, los demás no lo están experimentando. Entonces, aquellos que no están experimentando un cambio de temporada en su vida, yo les quiero decir que esta es una palabra profética. Si aún no lo están experimentando, es algo profético que estamos declarando que viene y entonces usted tiene que esperar recibirlo. Amén. Porque si no está experimentando esa palabra, tiene que creerla y esperar en el Señor para que esa palabra se cumpla. Dice la Biblia que si nosotros creemos a sus profetas, seremos prosperados. ¿Y qué pasa? Que a veces yo sé que Dios usa proféticamente a mi mamá, por ejemplo, y entonces ella da una palabra, pero si usted no la atesora en su corazón, no la escribe, no la declara, no la cree, se le olvidó, entonces esa palabra tal vez se llega a cumplir, pero ni cuenta nos vamos a dar porque hubo un cambio de temporada, no sabemos lo que es un cambio de temporada y entonces vamos a perder esto que vamos a hablar esta noche. Amén. Cuando vemos en el libro de Cantares, y versículo 11 primeramente, habla aquí de un tiempo de invierno. Amén. ¿Qué es el invierno? ¿Qué es la temporada del invierno en nuestra vida? Puede ser un tiempo, hermanos, el invierno de mucho frío, de mucha soledad, de mucha escasez. Amén. Puede ser un tiempo difícil en nuestra vida, que Dios muchas veces permite para enseñarnos algo, para hacernos mejores personas. Amén. El tiempo del invierno, pero ese tiempo pasa y luego viene el tiempo, como les decía, de la primavera. Y es un tiempo especial, un tiempo hermoso, un tiempo precioso. Y ese tiempo, dice la palabra, que se ha mudado, la lluvia se fue. Qué difícil es a veces cuando llueve de una manera fuerte. Estábamos platicando con mi hijo y mi mamá cuando veníamos, lo difícil que está pasando la ciudad de Valencia, sí lo vieron, ¿verdad? O sea, el montón de personas que murieron por la lluvia extrema que cayó en esa ciudad. Y es algo terrible lo que se ve ahí, ¿verdad? Entonces dice que ya es un tiempo donde la lluvia se fue. Y el verso 12 dice que esas flores aparecen. Y esas flores
tiran un perfume, una fragancia, que en nuestra vida es el Espíritu de Dios, que trae en nuestra vida un olor fresco, un olor delicioso, que produce que nos sonriamos, que nos quita la pesadez de nuestra vida, nos quita ese dolor, todo ese tiempo, hermanos, de invierno donde sufrimos, donde había quizás un poco de amargura. Esas flores que el Señor permite en nuestras vidas lo cambian todo. Amén. Y es que siempre van a haber temporadas difíciles en nuestra vida. Eso no lo vamos a poder evitar. Amén. Sin embargo, algo que tenemos que aprender acerca de esas temporadas es que no somos los mismos cuando salimos de ellas. Somos personas más humildes, somos personas más llenas de sabiduría, somos personas que damos más fruto. Porque Dios lo que quiere provocar en nosotros es no solamente darnos esas flores, sino que nosotros seamos ese árbol que se llene de flores. ¿Han visto esos árboles que van a dar fruto y se llenan de esas flores? Y ese fruto otros lo pueden probar y lo pueden saborear. Amén. Así que los cambios de temporada vienen de parte de Dios. Tanto los de feo para bonito como bonito para feo vienen de parte de Dios y no duran para siempre, hermanos. Amén. Hoy vamos a hablar de cómo prepararnos para ese cambio de temporada. Amén. Pero para hacerlo voy a darles algunos ejemplos bíblicos de personas que experimentaron cambios de temporada en su vida. Por ejemplo, hermanos, la historia de José. Si ustedes se recuerdan, José era un hijo favorito. Él recibió una túnica de muchos colores de su padre porque el papá sentía, ¿verdad?, que él era especial. Los otros hermanos no lo recibieron. Y por envidia, los hermanos lo venden y eso es un cambio de temporada para él, porque él pasó de estar en la casa de su padre a ser un esclavo. Y va de esclavo. Es comprado por Potifar, en la casa de Potifar, tiene ese problema con la esposa de Potifar y pasa de ser un empleado de confianza, una persona donde Potifar se sentía muy bien con él, a la cárcel. Y ese es otro cambio de temporada que él experimenta. Y en todos esos lugares Dios le va enseñando algo y le va formando algo en su corazón. Y luego, cuando él llega a la cárcel, conoce al copero, comparte ese sueño, o sea, interpreta ese sueño del copero y pasa a otro cambio de temporada, que es de la cárcel al palacio. Y ahí recibe una nueva túnica. Y esa túnica es la túnica de rey. Amén. Entonces, todos pasamos por cambios de temporada. Está este otro ejemplo maravilloso y hermoso de la vida de esta mujer Rahab. Rahab era una prostituta. Se cree probablemente que era una prostituta del templo del dios de Jericó. Ella vivía en un lugar estratégico, ella vivía en el muro de la ciudad. Y cuando dos espías llegan y le piden que si se pueden esconder, ¿verdad?, en la casa de ella de su corazón, los escondió. ¿Por qué pudo haber ella querido esconder a estos hombres? O sea, ¿qué pasaba en el corazón y en la mente de esta mujer para querer haber escondido a estos hombres? Antes de que estos hombres llegaran, hermanos, había habido lo que es que el pueblo de Israel pasó milagrosamente por el río Jordán. Y yo estaba viendo el mapa, más o menos se lo voy a explicar, el río Jordán, donde ellos atravesaron y estaba al otro lado, justamente por donde ellos pasaron, estaba la ciudad de Jericó. Y como habían muros ahí, es muy probable que ellos pudieron ver el milagro extraordinario cuando ellos iban pasando. Entonces, Rahab probablemente pudo ver esto y haber creído en ese Dios, un Dios que nunca en su vida ella había escuchado. Quizás ella no era prostituta porque ella quería, quizás la habían obligado a ser prostituta y ella no quería esa vida y vio en estos hombres, en estos espías, la posibilidad de poder salir de eso y irse con ellos, porque de ella salió la idea y todo de que la protegieran, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo lindo de esta historia? Siendo ella una prostituta, Dios hace un cambio de temporada en la vida de ella y pasa de ser una prostituta del templo a ser parte de un pueblo donde
en medio de esa situación conoce a alguien con quien se casa y tiene hijos, y ella es parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que nuestro Dios puede cambiar nuestra historia. Que nuestro Dios puede cambiar lo suficientemente nuestra vida, hermanos. Si lo pudo hacer con Rahab, lo puede hacer con nosotros también. Amén. Nuestra historia no es algo definitivo, no es algo que esté escrito en piedra. Dios todavía puede transformar y cambiar nuestras temporadas. Amén. Otro ejemplo es el ejemplo de el paralítico que estaba esperando en el estanque de Betesda para ser sanado. Solo pongámonos por un momento en los zapatos de este hombre. 38 años, quizás sentado en el piso duro de ese estanque, esperando que alguien tuviera la compasión y la misericordia de lanzarlo al agua en el momento que el ángel se manifestaba para poder él recibir la sanidad que necesitaba. 38 años de dolor, hermanos. Y un día, vamos a leer la historia un poquito, un pedacito, Juan 5, 6 al 9, un día se aparece el Rey de Reyes en su vida. Se aparece la persona, la única persona que podía cambiar su temporada, hermanos. Y esto es lo que ocurrió. Dice que Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así. Y es que 38 años, hermanos, es muchísimo tiempo. Solo póngase a pensar cuánto hemos hecho en 38 años de nuestra vida, hermanos. Amén. Y dice que cuando el Señor Jesús se le acerca, Él le hace una pregunta y le dice, ¿quieres ser sano? A lo que Él le responde, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces, hermanos, de la misma manera que este hombre experimentó algo sobrenatural en Dios, el Señor nos pregunta esta noche, ¿quieres ser transformado? ¿Quieres cambiar de temporada? Si tu temporada no ha cambiado todavía, ¿quieres cambiar de temporada? Y muchos de nosotros no estamos escuchando esa pregunta. Y el Señor tiene que realmente hacer que esa pregunta resuene en nuestro interior para que podamos decir, sí, Señor, yo deseo un cambio de temporada en mi vida. Amén. Yo quiero algo diferente para mi vida. No me puedo quedar 38 años paralítica, no puedo. Tengo que creer. Tengo que creer. ¿Por qué tengo que creer, hermanos? Porque el que se apareció en la vida de ese hombre es aquel que todo lo puede. Y es el mismo. Dice la palabra, es el mismo, ese Dios que estuvo ahí para ese hombre, es el mismo para nosotros este día. Es el mismo que puede hacer milagros y hacer que tu vida sea transformada, hermanos. Amén. Y hay una historia más, pero en esta historia sí me quisiera quedar por la profundidad de todo lo que Dios nos quiere hablar, hermanos. Y es la historia de Josué. Josué experimentó un fuerte cambio de temporada en su vida cuando Moisés muere. ¿Se imaginan la clase de líder que era Moisés? Moisés era un hombre muy difícil de sustituir. Y Dios le pide, o sea, Moisés y Dios le pide a Josué que sea él el líder que lo iba a sustituir. Muy difícil de sustituir. ¿Quién era Moisés? Yo creo que en toda la palabra no ha habido un líder tan grande como Moisés en cuanto al poder de su ministerio, de su liderazgo, hermanos. Él era un hombre que hablaba con Dios cara a cara. ¿Cómo poder sustituir a un hombre así? Que experimentó la gloria de Dios a unos niveles inimaginables por días y días y días, que venía de aquel monte
completamente transfigurado. ¿Quién era este Moisés? ¿Y por qué Josué iba a ser escogido? ¿Qué tenía Josué para ser escogido y sustituir a Moisés? Amén. Era una gran responsabilidad. Y sobre todo, hermanos, era muy difícil lo que se le pedía a Josué. Porque a Moisés le tocó guiar al pueblo a través del desierto. Pero ¿qué le tocaba a Josué? Era mucho más difícil. Porque por lo menos en el desierto, hermanos, ellos tenían el maná, tenían todo lo que ellos necesitaban. Estaba la nube en el día y la columna de fuego en la noche. Ellos tenían sus necesidades suplidas. Pero cuando le toca a Josué, la parte de que le toca a él, era conquistar una tierra, hermanos. Una tierra muy difícil de conquistar, donde habían personas que se dedicaban a un tipo de idolatría, donde había ocultismo, donde habían sacrificios humanos, donde habían gigantes que había que sacarlos de ahí, que había que derribarlos, derrotarlos para él poder conquistar aquella tierra. Y no era fácil para él, amén. Dice la palabra en Josué capítulo 1, vamos a leer hasta el verso 9, toda esta historia y lo que él estaba experimentando. Dice ahí: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como le había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Esa es una promesa, hermanos. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Entonces, así como hay un cambio de temporada, hermanos, hay cosas que tienen que cambiar en nosotros cuando este tiempo venga. Y una de las cosas que vamos y vemos en este capítulo, lo primero que pasa cuando hay un cambio de temporada es que nos llenamos de temor. Hay un tipo de temor que está muy de moda en nuestro tiempo moderno, que es el estrés. Nos estresamos porque ¿qué va a pasar? O sea, perdí el trabajo, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Voy a emprender este negocio? ¿No lo voy a emprender? Si lo emprendo, ¿qué va a pasar? O sea, nos llenamos de estrés. Si nosotros nos estresamos por un negocio, por ejemplo, se imaginan el estrés, el temor que sentía este hombre ante semejante reto de poder conquistar esa tierra prometida y ver cumplida una profecía que tenía más de 400 años de esperar su cumplimiento, y que usted y yo sabemos que ya se cumplió, porque Israel está en posesión de esa tierra y aún hoy, hermanos, está peleándose esa tierra. Amén. Entonces no era fácil, él tenía temor, pero ¿qué fue lo que Dios en pocas palabras le dijo? Número 1, hermanos, cambia tu temor en valor y fortalécete en mí. Fortalécete en mí, no temas, no desmayes, sé valiente. ¿Por qué? Porque yo te prometo
que esa promesa se va a cumplir. Y eso ya pasó, hermanos. Eso ya pasó. Y sabemos toda la historia, amén. Gloria a Dios. Dice Efesios 3, 14 al 16. Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Qué nos va a dar el Señor, hermanos? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Por medio de quién recibimos esa fortaleza? Del Espíritu Santo. Yo no sé lo que Dios le ha prometido a usted. Yo sé lo que me ha prometido a mí, por ejemplo. Pero esa promesa tiene que estar fuerte en nuestro corazón. Hay veces que nos puede dar temor. Por ejemplo, algo pequeño que les pueda compartir de mi vida en este momento. Yo sabía que era la voluntad de Dios mandar a mi hija a estudiar fuera. Él me había preguntado qué universidad quería y yo específicamente le dije el nombre de la universidad que yo quería, y esa universidad nos escribió a los días de esto. Nos escribió para darle una oportunidad a ella. Y yo le creí al Señor porque Él me mandó a decir con anticipación que Él iba a pagar esa universidad. La cosa es que a veces nosotros la mandamos por fe, hermanos, y hasta cierto punto con medio engañaditos, porque la muchacha que nos convenció de que la mandáramos, al nomás llegar ella a Estados Unidos, la muchacha renunció y se fue a trabajar a otro lado y no nos ayudó de nada de lo que nos había prometido. Entonces ha sido un tiempo muy cuesta arriba económicamente, porque todo aquello que ella nos había dicho que podíamos ahorrarnos en eso, bueno, hasta nos había dicho, como ella estudiaba la misma carrera, que para que ella no gastara en los libros de texto, que ella se los iba a prestar, por ejemplo, ¿verdad? Y otras cosas que nos había prometido no se cumplieron y nos ha costado muchísimo. Y hay momentos que entramos como en temor, porque la cantidad de dinero, hermanos, que nosotros tenemos que recoger mensualmente es mucho más de lo que yo gano de mi salario, o sea, hasta 3 veces más de mi salario. Es para mí, solamente yo no podría pagarlo, porque yo trabajo horas extras y todo y nada, no logro ni pagar ni la mitad de lo que hay que pagar. Entonces, ahí viene la parte de Dios. Antes de que nosotros le tomáramos la palabra al Señor, mi esposo no tenía, o sea, sí tenía trabajo, pero no como lo tiene ahora. Y ha ganado varios proyectos en donde hasta el día de hoy, hermanos, no se debe nada. O sea, estamos al día con la universidad y son cantidades grandes, hermanos, se lo digo sinceramente. Y entonces venimos y recordamos la promesa que Dios nos hizo. Y nos dijo que tenía un compromiso con nosotros, que por debido a lo que no le dio a Esthercita, que se lo iba a dar a Debbie. Y eso lo ha cumplido el Señor, hermanos. De manera sobrenatural hemos podido pagar esas grandes cantidades de dinero que algún día les voy a contar cuánto es. Porque ahorita me da pena, sinceramente, decirlo, porque es una locura lo que estamos haciendo nosotros. O sea, es una locura, hermanos. Pero hemos creído. Y como decía ese canto también, has creído fielmente y vas a recibir. Yo hasta el momento, hermanos, como les digo, yo solo sé que yo tengo que trabajar y el trabajo me cae de todos lados. Yo a veces hasta tengo que decir, no puedo ya recibir más, tutorías ni nada de eso, pero... Y Armando igual, aquel trabaja, hasta se ha escapado de desmayar un par de veces porque el calor de San Pedro es algo horrible, hermanos, pero Dios nos ha dado la fortaleza que necesitamos, amén. Entonces, número 1, cuando venga el cambio de temporada, tenemos que cambiar el temor por el valor y tenemos que encontrar la fortaleza en Dios. Isaías 40, que es un verso que lo sabemos bastante, 29 al 31 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen.
Pero los que esperan en el Señor, hermanos, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso es una promesa de parte del Señor que tenemos que creer y tenemos que recibir. Amén. Número 2, ¿qué tenemos que hacer cuando estamos en el cambio de temporada? Debemos aferrarnos a la palabra de Dios. No solo la palabra escrita, porque él le decía a Josué en el verso 7, 1:7 al 9, le decía: solamente esfuérzate y sé muy valiente en una cosa, en cuidar de hacer conforme a toda la ley que le di a mi siervo Moisés. Amén. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas. Y algunas veces nosotros, estando en situaciones difíciles de escasez, de necesidad grande, no entendemos este principio, ser prosperados por la palabra. Pero no solo es la palabra escrita, hermanos, es poder escuchar esa palabra en nuestro espíritu, para que Dios, así como guió a Josué, cuando él le decía a Josué: esto está pasando, haz esto, esto y esto. Y ellos miraban la victoria, hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar esa queja que tenemos, que a mí nada me sale bien, que es demasiada la carga que yo tengo, y esa quejazón que nos agarra, por empezar a agarrar esa palabra del Señor, empezar a creerla, a declararla en nuestra vida. Amén. Y vamos a ver que vamos a pasar ese cambio de temporada. Dentro de la historia de Josué hay algo que leemos en el verso 5, Josué 5:12, que habla también de un cambio radical de temporada. Y yo quisiera detenerme un momentito de esto por la profundidad que esto tiene, hermanos. Dice que el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra. Ese es un cambio de temporada. Dice que los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra. ¿Y cuáles eran los frutos de la tierra? ¿Se recuerdan ustedes cómo era esa tierra? ¿Qué producía? Leche y miel. Entonces pensemos por un momento, el maná representa a Dios directamente supliendo nuestra necesidad. Amén. Él sobrenaturalmente del cielo les caía. Ellos solo tenían que ir a agarrar y comer. Pero cuando ya ellos cesó el maná, ellos tenían que conquistar esa tierra, ellos tenían que cosechar. Si estamos hablando de leche, ellos tenían que buscar la vaca, ellos tenían que ordeñar la vaca, ¿verdad que sí? Si estamos hablando de miel, tenían que buscar el panal, aprender a cómo sacar aquella miel de aquellos panales. O sea, es un tiempo donde Dios nos enseña a aprender cosas nuevas, cosas que quizás nunca antes habíamos aprendido. Amén. Nos enseña a trabajar. Muchos cristianos equivocadamente solamente quieren extender la mano y recibir el maná, pero esa no es la voluntad de Dios, mi amado hermano. Con Armando, pues, cuando recibimos la palabra profética, que el Señor nos dijo: yo voy a pagar la universidad, nosotros interpretamos como Él nos iba del cielo a mandar el dinero, depositarlo en la cuenta y nosotros solo lo íbamos a sacar. O nos iban a dar una super beca, o alguien, como una compañerita de Debbie, que alguien en una reunión, ella no podía pagar y los papás iban atrasados, y entonces alguien en una reunión cristiana se dio cuenta y le dio el dinero que la niña debía. Algo así queríamos nosotros, ¿verdad? Pero no nos imaginábamos la macaneada que nos teníamos que dar. Y entonces podemos ver aquí una diferencia, hermanos, porque ¿qué es lo que pasa? El propósito de Dios es que nosotros trabajemos y nos sintamos contentos de ver cómo Dios nos bendice, no solamente para nuestras necesidades, sino que hace prosperar nuestro trabajo para también ayudar y bendecir a otros. Amén. El poder cosechar el fruto de la tierra es una gran bendición.
Pero tenemos que entender y tenemos que saber que tenemos que tener una actitud, un espíritu de trabajo. Tenemos que ir y buscar dónde está ese fruto de la tierra. No nos podemos conformar y decir, bueno, aquí me voy a quedar orando, ayunando hasta que el Señor me traiga el dinerito en la mano, ¿verdad que no? Dios ha dado talentos grandes a nuestra vida para poder buscar ese dinero. Miren, se lo digo como una persona que lo ha experimentado. Yo no sé de dónde Dios me ha dado tantas formas diversas de conseguir ese dinero. Que si no voy a estar haciendo un pastel, voy a vender unos brownies. Que si no, que me salen aquellas tutorías, o a veces me salen tutorías en grupo. Este año el Señor me ha prosperado grandemente con las tutorías porque me ha dado estudiantes en pareja, o sea que una hora paga más cantidad y me los ha dado fijos semanal, o sea que siempre se las doy, no es que eventualmente como antes, que es una gran bendición. Entonces Dios tiene formas diversas de prosperarnos, hermanos, pero somos prosperados por la palabra, amén. Hay otro consejo que les quiero dar cuando nos encontramos en el tiempo de cambio de temporada, y es la fe. Quisiera que leyéramos el libro de Números, capítulo 13, verso 27 al 33. Creo que esta historia ya nos la sabemos. Moisés manda 12 espías para ver lo de la tierra prometida. Y dice, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Amén. Esas son dos declaraciones muy diferentes. Caleb por fe creyó que no importaba cuán difícil, dice, era poseer aquella tierra, cuán grandes eran los habitantes de la tierra y que ellos se miraban como langostas, dice, al lado de ellos, él creyó. ¿Por qué creyó? Porque él sabía que Dios era más grande que ellos y lo que Dios le había prometido, eso lo iba a cumplir. Pero ese otro grupo de espías, que eran los otros 10, eran 2 contra 10, no creyeron. Y desanimaron al pueblo, lo pusieron lleno de temor y se quebrantaron todo. Entonces, otro consejo, vamos a necesitar una fe en el Dios El Shaddai, en el Dios sobrenatural, en el Dios que todo lo puede, en el Dios que todo lo puede proveer. Y cuando nosotros tenemos esa fe firme en Dios, nuestras confesiones van a ser las confesiones que Caleb. Si usted está confesando temor, está confesando, Dios mío, ¿de dónde voy a sacar? ¿Cómo voy a hacer este mes? Y está pensando en ansiedad, su corazón no tiene fe. Su corazón no está firme, porque nosotros lo que hablamos con nuestra boca es lo que sale de nuestro corazón. Entonces nuestro corazón tiene que afianzarse en la fe de creer, atreverse a creer que nuestro Dios es el cumplidor de promesas. Que fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Ellos creyeron que Dios iba a cumplir su promesa. Miren lo que más adelantito pasó, Josué 2:24. Una vez ya puestos en la tierra prometida, dice que le dijeron a Josué, oiga esto es en relación a Jericó. Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. O sea, es una confesión de fe. Dios me entregó esta tierra. Yo voy a ir a Jericó, voy a ser obediente, voy a dar vueltas a aquel muro, voy a sonar las trompetas, voy a declarar que nuestro Dios es grande, que grande es su misericordia y aquellos muros van a caer y yo voy a conquistar esa ciudad. Ellos lo creyeron, hermanos, y como lo creyeron, por eso lo hablaron, lo declararon. Pero ¿qué estamos declarando nosotros? Pregúntese usted, mírese a ver, ¿qué está en su corazón? ¿Está declarando esa promesa? ¿Está declarando en fe? No, si es que este hombre no va a cambiar nunca. Así decimos, ¿verdad? O, no, yo ya no aguanto. Yo ya no aguanto, yo tiro la toalla, renuncio a esto.
¿Qué estamos declarando? Pensemos por un momento, ¿qué hay en nuestro corazón? Amén. También en Josué 6, del 1 al 2, ellos hacen una declaración maravillosa. Dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Primero, hermanos, ellos estaban escuchando la voz de Dios, ¿verdad? Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez y otra, y esto haréis durante 6 días. Entonces, y aquí ya lo demás de la historia que ya la conocemos. Pero ¿qué es lo que les quiero decir? Que ellos tenían una promesa de parte de Dios. Yo no sé qué Dios les ha prometido. Tiene que ser algo grande. No creo que Dios nos prometa cosas pequeñas. Amén. Tiene que ser algo grande. Puede ser un negocio, puede ser una reconciliación familiar, puede ser una sanidad divina poderosa. No sé qué promesa Dios le ha hecho. Pero usted tiene que creer esa promesa, tiene que levantarse y agarrar esa promesa y creerla y declararla para su vida. Amén. Por eso el Señor da los cambios de temporada. Y ya por último, el último consejo que vemos en la historia de Josué, hermanos, es que Josué en el capítulo 3, versículo 5, él recibe una instrucción de parte de Dios. Y él le dice esto al pueblo. Santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que si nosotros hoy nos santificamos, mañana nosotros vamos a ver la victoria, las maravillas de Dios en nuestra vida, nuestro Dios sobrenatural. Pero ¿qué pasa, hermanos? A veces nos quedamos hundidos en el pecado. Y el pecado nos impide ver esa mano sobrenatural de Dios a nuestro favor. Y una de las cosas que la palabra habla fue cuando este hombre Acán, ¿se acuerdan de la historia de Acán? Eso está en Josué 7 del 10 al 12. Este hombre Acán viene y se vuelve avaricioso, y es que no era fácil. Imagínense que vio aquel lingote de oro y aquel lingote de plata y él se lo quería quedar, ¿verdad? Si se lo iban a quemar, imagínense. Y lo ven ahí, ay, qué bonito, está bueno esto, y lo voy a esconder. Y nadie se va a dar cuenta, ¿verdad? Entonces eso representa un pecado oculto que había. Pero ese pecado nos impide poseer esa tierra. Josué estaba sumamente desesperanzado porque le habían matado como a 36 hombres del ejército y no entendía por qué, si Dios le había prometido que iba a poseer la tierra, y en esta batalla de Ai no pudo, tuvo que salir huyendo. Josué 7, 10 al 12. Dice Jehová, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Dice el 12. Por esto los hijos de Israel, miren ahí está claro la palabra, no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Entonces, cuando vienen estos tiempos de parte del Señor, hermanos, tenemos que examinar nuestro corazón, examinar nuestras vidas para sacar, arrancar todo anatema, todo pecado, para poder nosotros vencer. Y pues no lo vamos a leer, pero después de que ellos queman ese anatema y lo destruyen, ellos tienen la victoria contra la ciudad de Ai. Amén. Así que, ¿qué nos está enseñando el Señor con todo esto, hermanos? Dios quiere transformar nuestras vidas, pero estar listos, porque tenemos que ponernos el vestido de guerreros. El pueblo de Israel, hermanos, se tuvo que vestir de guerrero para poder ir a conquistar aquella tierra. Tenemos que aprender a guerrear en el Señor por aquello que Dios nos ha prometido, y no tenemos que rendirnos, tenemos que conquistar, porque dice la palabra en Génesis que Dios nos dio dominio, hermanos. Dios nos hizo para ser personas que dominan la tierra, no personas que nos acobardamos. Tenemos que levantarnos y ser valientes y conquistar.
les voy a poner un ejemplo. Es un trabajo que ustedes han anhelado y han dicho, yo quiero trabajar en ese lugar. Y yo creo que Dios me lo puede dar, pero ni siquiera aplicamos. No tenemos ni la fe para aplicar, entonces no lo estamos creyendo. Si lo vamos a creer, lo vamos a creer y vamos a actuar conforme a lo que hemos creído. Amén. Dios puso un sueño en usted que no se ha cumplido todavía. Peléelo porque nada hay imposible para Dios. No importa cuán grande sea ese sueño, cuán difícil sea ese sueño, Dios nos ha dicho que viene un cambio de temporada y que Él nos lo quiere dar. En cuanto a la iglesia, hermanos, lo que yo pude entender, hemos estado esperando el movimiento de la gloria de Dios en este lugar. Hemos estado esperando un avivamiento grande. Hemos estado esperando el movimiento de las aguas, de sanidad divina. Hemos estado esperando que este lugar sea insuficiente, hermanos, para todas las personas que van a venir. Que hayan milagros portentosos y maravillas en medio del pueblo. Todavía no estamos allí. Hemos visto algunas chispitas, pero no estamos en la manifestación de la gloria del Señor. ¿Quién puede creer junto con mi mamá y conmigo que eso puede pasar en este lugar? Que pudo haber pasado en cualquier otra iglesia. ¿Y por qué en la mía no? ¿Por qué nuestra iglesia no va a ser una iglesia de poder, de avivamiento, de milagros? Dios quiere que nos levantemos a poseer, a creer y a pelear porque esto ocurre, hermanos. Amén. Tiempo de rompimiento decretamos en este lugar, mi Dios. Tú rompes, mi Dios, los esquemas, tú cambias los tiempos, cambio de estación, cambio de temporada, sueños rotos, mi Dios, tú los restauras, tú los reparas y nos confrontas con esta palabra y nos dices en esta noche, yo cumpliré la promesa que te he hecho. Cree solamente, cree solamente. Yo sé que muchos han perdido la esperanza. Y debido a esto, hermanos, yo quiero decirles que han esperado mucho tiempo por esa promesa, por ese cumplimiento. Y eso ha traído enfermedad al corazón, ha traído tristeza al corazón, ha traído desaliento. Pero este día, nuestro Dios, el Dios sobrenatural, el Dios que es el único que puede reparar ese corazón tuyo que ha sido roto, está aquí esta noche. Recibe esa sanidad, recibe el toque de la mano del Padre sobre tu corazón para que puedas llenarte de esperanza y puedas volver a creer en que Él hará grandes cosas en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestra nación, en las naciones, hermanos. Él necesita un pueblo que se levante este día a guerrear y a creer en esa promesa y en esa palabra y hacerla cumplir en el nombre poderoso de Jesús. Amén, hermanos. Dios me lo bendiga esta noche. Amén.